Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia eh, acá en América Latina y más allá, en todas las partes del mundo donde se encuentre un venezolano o un latinoamericano. Bienvenidos a nuestro programa eh, del diálogo a la filosofía. Son nuestros programas cortos, nuestros programas breves, pero digamos sustanciales desde el punto de vista del concepto de la filosofía propiamente dicha. Hoy tenemos un tema que yo creo es fundamental, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que es el tiempo, digamos, de crisis orgánica en la cual vive el mundo, y uno de esos conceptos fundamentales es el concepto de democracia. ¿Qué tenemos que hacer para conservar la democracia, para enriquecer la democracia, para que la democracia siga siendo un sistema, digamos, no solamente perfectible, sino que pueda recoger la aspiración de miles y miles de ciudadanos en el mundo, ¿no? Por eso le dejo la palabra a mi querido compañero de siempre, Jonathan Alzuru, para que nos haga él la introducción al tema. Muchísimas gracias, José Rafael. Bueno, desde el siglo XVIII, ahí se puede considerar como tres aspectos de lo que se puede llamar democracia. Uno con relación a su estructura, recordemos la separación de poderes, ¿verdad? Viene de los teóricos de la Revolución Francesa y también por el lado inglés, Hobbes, es decir, un equilibrio de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso en términos de su estructura. También podemos hablar de democracia en términos de sus procedimientos para las tomas de decisiones. Eso está bastante estudiado y hace toda una reconstrucción en un bellísimo texto llamado Facticidad y Validez de Jürgen Habermas. Eh, Esa es otra forma de abordar la democracia como procedimiento. Y también hay una tercera forma de abordar el concepto de democracia, que es como forma de vida, como práctica de vida. Yo creo que esos son a mi juicio, las tres grandes aproximaciones del concepto de democracia. Para empezar, diría eso. ¿Qué dices tú, José Rafael? Bueno, no es descartable o no sería, digamos, eh, erróneo tomar siempre en consideración que todas las distintas formas de democracia tienen en la Grecia clásica su punto de encuentro, su punto de partida. Y creo que lo valioso del concepto de democracia que nos dieron los griegos, heredamos de los griegos, está perfectamente reflejado en una película llamada Los 300, que, bueno, estaban siendo invadidos los griegos y el rey de los griegos recibe a la delegación persa que viene a decirle que se rinda absolutamente ante ellos porque no tiene alternativa, no tiene, lo único que él tiene que hacer para incluso conservar su propio poder es arrodillarse ante el emperador. Y Leónidas le dice al enviado del emperador, le dice, lo lamento mucho, pero no me puedo arrodillar porque tengo una cortada en la pierna, de manera que muy difícilmente voy a poder inclinarme ante él. Eh, es decir, el inclinarse ante un emperador, ante un poder omnímodo, un poder, digamos, que se pretende superior, el no concebir la justicia, el no concebir la equidad, el no concebir el consenso como elementos fundamentales del quehacer democrático. Esto yo creo que es uno de los elementos clave para comprender no solamente la cultura occidental,
sino los riesgos que tiene la cultura occidental en este momento, muy graves, incluso dentro de la propia cultura occidental, dentro de su propia tradición. Déjame abordar allí que has tocado un punto que a mí me parece sustancial, porque José Rafael Herrera nos está abordando la democracia desde forma de vida y efectivamente los griegos nos dieron un gran aporte. Allí Aristóteles es fundamental en su Ética a Nicómaco y en su texto de la política, por supuesto. Y allí Aristóteles nos va a graficar las virtudes fundamentales que debe tener el sujeto que se aproxima a la cosa pública. Recordemos que política viene de polis, de participación en los asuntos públicos, y las virtudes son las que se conocen como las virtudes cardinales: justicia, prudencia, ¿verdad? Valentía, fortaleza. Y Aristóteles va a decir que la virtud fundamental es la prudencia. Y la prudencia es una virtud que se adquiere a partir de la frónesis, es decir, tú vas aprendiendo de tus actos, haciendo conciencia de los errores que cometiste para no volverlos a cometer, y haciendo conciencia de los aciertos para no volverlo, para más bien maximizarlo. De esa forma te vas haciendo virtuoso. Es como el deportista, ¿no? El deportista que falla en una competencia, ven que falló y se ejercita en eso para no volver a fallar. Ese es el ejercicio del político. Y yo quisiera, José Rafael, en este momento que estamos viviendo en Venezuela, que es un momento de máxima crisis, de fragilidad total, que si no actuamos con prudencia, los que nos oponemos no a un adversario, sino a un régimen criminal, quienes estamos confrontados a ellos tenemos que actuar con prudencia, y actuar con prudencia porque si no actuamos con prudencia, con esa sabiduría práctica, el régimen puede permanecer. Y, y entonces aquí, ¿qué quiero decirles? Miren, lo único cierto que tenemos y que es la clave de la unidad política es que todos reconocemos todos los factores de la oposición a Edmundo González Urrutia como presidente. Ese es el factor de la unidad. María Corina Machado, hay que decirlo, hay que eliminar la mitología de nuestra práctica. María Corina Machado es una extraordinaria líder, pero no es libertadora, no encarna el bien, no es la salvadora. Esas son categorías mitológicas que nos llevan por el derrumbe. Además, fue la jefe de campaña de Edmundo González, pero estrictamente, ahora en términos estructurales, ¿quién tiene la cabeza del Poder Ejecutivo? Edmundo González Urrutia. Por lo tanto, Edmundo González Urrutia es el encargado, por su responsabilidad, de construir los diálogos necesarios dentro de la oposición para confrontar estratégicamente al régimen. Y allí también quiero darle una recomendación a los rectores de nuestras universidades que aceptaron el diálogo con el criminal. Con quien se tienen que reunir y abrir diálogo es con nuestro presidente electo, y por una razón fundamental, porque las universidades son el motor de transformación de Venezuela. ¿Con quién tienen que reunirse? El rector de la Católica, el rector de la Universidad Central, la rectora de la Universidad de Carabobo, con Edmundo González Urrutia. Así es, así es. Yo diría que la democracia es muy frágil, es muy, digamos, es un régimen perfectible, pero es muy frágil.
y necesita de mantenimiento continuo, de mantenimiento, de, digamos, de mantenerlo aceitado, mantenerlo fluido. Y solamente eso se puede hacer es a través del diálogo y el consenso. Creer o pretender que una importante figura como lo es María Corina Machado de la política venezolana y yo diría incluso en este momento de la política americana, no solamente suramericana, americana en general, sea convertida en una caudilla, en la jefa de un feudo, en una especie de figura mítica además, no le hace nada bien a la democracia ni a lo que queremos construir en Venezuela. La reconstrucción de Venezuela comienza por la reconstrucción de su institucionalidad. Y esa institucionalidad solamente se puede lograr es con consenso, con diálogo, con un trabajo muy forzado, muy de ritmo, de lo que hay que hacer, porque Venezuela hay que rehacerla por completo. Y eso no lo van a lograr los rectores hablando con malandros. Lo logran es precisamente hablando con la gente con la que tienen que reconstruir el país que tenemos hacia futuro, no con el país que acabamos de dejar, que es un país además con un fardo pesado de caudillismos y de militarismo del cual definitivamente deberíamos salir. Y justamente yo creo que en este sentido, la recomposición venezolana tiene que fundamentarse en ese concepto, digamos, de fragilidad que es democrático, pero al mismo tiempo una fragilidad noble, una fragilidad que vale bien la pena volver a vivir, ¿no? Muchísimas gracias, José Rafael. Bueno, recuerde darle me gusta, darle a la campanita, compartirlo y nos vemos en un próximo episodio.